Para poder tener una mejor comprensión de esta enfermedad, es necesario plantearnos tres preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿cuáles son los factores de riesgo que desarrollarían la bronquitis crónica? La segunda pregunta es, ¿en cómo se diferencia esta enfermedad del resto de enfermedades respiratorias? Y la tercera es, ¿cuál es el impacto de la contaminación del aire para poder desarrollar esta enfermedad tan grave y tan preocupante en una vida, en una sociedad urbana? Si bien es cierto, la bronquitis crónica y la infección pulmonar juntos nos dan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor llamada CEPOC, a continuación tocaremos los factores o causas más importantes y cómo es que afectan al pulmón y más en específico a los bronquiolos. Uno de los principales factores sería la de exposición al humo de tabaco. Este factor tiene como dos caras de la moneda. La principal sería la de los fumadores directos y la segunda causa sería la de los fumadores de segunda mano o fumadores pasivos. Los fumadores directos son los que encontramos aquí, allá o en cualquier lugar que esté permitido fumar, pero que afectan directamente a los fumadores de segunda mano. Como siguiente punto o siguiente causa tendríamos la de quema de combustibles. Directamente la quema de combustibles no está mal, ya que lo utilizamos para la cocina u otras actividades cotidianas. Lo que está mal o está mal manejado sería el humo que segrega este, ya que si estamos en un lugar mal ventilado nos afectaría directamente. Una de las principales consecuencias serían las diminutas bolsas que tenemos en los pulmones, ya que como sabemos estas se expanden y contraen normalmente gracias a su gran elasticidad. Pero como una consecuencia sería de que estas perdieran su elasticidad, volviendo a las rígidas y duras. En algunos casos más extremos podrían reventarse. Como siguiente consecuencia tendríamos la de las vías respiratorias, que estas se ensancharían e irritarían. Y última consecuencia es la de la exagerada segregación de mucosa, produciendo así una tos, ya que nosotros o nuestro organismo quiere expulsar esta mucosa, produciendo la famosa tos de fumador. Las formas de adquirir la enfermedad. La primera forma es a través de las gotas de saliva. Como sabemos, cuando una persona estornuda, cuando una persona habla, cuando una persona tose, lo que va a hacer es liberar pequeñas gotas de saliva. Pero si esta persona está enferma, lo que hace es liberar pequeñas gotas de saliva que encapsulan al agente responsable de su malestar. Y de esta forma, estas gotas de saliva lo que van a hacer es ingresar por medio de las vías respiratorias a una persona sana e infectarla o hacer que desarrolle la enfermedad. Como segundo punto tenemos la exposición a contaminación ambiental. Esto es muy frecuente en el tema de las ciudades urbanas. ¿Por qué? Porque es en estas ciudades donde se da la actividad económica del hombre. Y la actividad económica del hombre lo que trae consigo va a ser la industria. Entonces, producto de la industria, producto del parque automotor, nuestro aire está cargado de partículas que cuando ingresan en nuestro organismo lo que hacen es deteriorar el revestimiento de nuestros pulmones a nivel de los bronquios, haciéndolos susceptibles a infecciones. Como tercer punto tenemos la inhalación del humo de tabaco. Es sabido por todos que el humo de tabaco y en general de cigarrillos puros, pipas, van a introducir a nuestro organismo una gran cantidad de compuestos químicos tóxicos. Ahora, estos compuestos químicos tóxicos hacen lo propio que hacen los contaminantes ambientales, van a degradar el revestimiento interno de nuestros pulmones, haciéndolos susceptibles a adquirir enfermedades. Y finalmente tenemos las condiciones laborales. Las condiciones laborales referidas a la minería y a la industria son importantes para mencionar, porque ahí la persona está expuesta a polvo, humo y productos químicos tóxicos e irritantes que van a causar un malestar, no de forma inmediata, pero sí por la exposición prolongada a estos agentes, ¿no? Entonces aquí la sugerencia va a ser simplemente tomar medidas de seguridad, como puede ser el uso de mascarillas, mecanismos de ventilación adecuados, con la finalidad de que la persona no esté expuesta de forma prolongada a estos agentes responsables o que facilitan las enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, continuando con las características de esta enfermedad, tendríamos lo que es la fatiga, que va a ser un cansancio muy notorio a estas personas. La mayor parte del día van a estar cansadas debido a que no van a poder suplir con sus necesidades de oxígeno. También tendríamos lo que sería la disnea, que va a ser como tal la dificultad para respirar, lo cual los va a obligar a estos pacientes a hacer uso de los músculos accesorios de la respiración.
los cuales no se deben de usar en una respiración normal. También tendríamos lo que son las silivancias, que van a ser silbidos provenientes del tracto respiratorio. También podemos presenciar a la tos seca, que va a ser como una tos persistente que va a acompañar todo el cuadro. También, como otros puntos extra, tendríamos lo que son las opresiones torácicas, que van a ser como una presión constante que va a sentir el paciente en la zona torácica, o sea, en el pecho. Y como último, y que va ligado con todos los anteriores, sería la producción de esputo, que después veremos para qué va esto. Tendríamos dos casos, un caso en Arequipa, que podemos evidenciar que tanto la industria como el parque automotriz han hecho mucho daño a la calidad del aire, por lo que ahora las EPOC son más persistentes que lo que eran antes. Y en cuanto al Perú, vamos a ver que la exposición durante mucho tiempo a las partículas finas, ya sean las PM2.5 o las PM10, van a causar como tal enfermedades crónicas, ya sean EPOC o otras. Ahora, yendo a lo que sería el diagnóstico de esta enfermedad, tendríamos como primero la historial médico, luego veremos lo que es el examen físico, luego las pruebas de función pulmonar, así como la radiografía de tórax, que va a ser muy importante. Y seguiremos con lo que es el análisis de esputo. Primero, en cuanto al historial médico, lo que vamos a evidenciar son las afecciones pasadas del paciente, ya sea si es que es fumador o si ya tenía tos crónica de antes, y poder así evidenciar si es que la producción de esputo va a ser desde ahora o se ha dado desde hace 3 meses, por lo cual nos va a indicar varias cosas. En cuanto al examen físico, podremos evaluar lo que son los sonidos respiratorios, incluyendo, como ya mencioné anteriormente, lo que sería el síntoma de las silivancias y las crepitaciones, que van a ser muy fáciles de escuchar con la auscultación del paciente. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, tendríamos lo que es la espirometría, que lo que va a ser medir la capacidad respiratoria del paciente, así como el flujo de aire, que va a ser disminuido. También podríamos usar otras medidas, como sería el AGA, para medir gases en sangre, o otras. También, como mencioné, la radiografía de tórax va a ser muy importante para poder así descartar otras enfermedades pulmonares o para confirmar nuestra sospecha sobre esta enfermedad. Y en cuanto al análisis de esputo, es muy interesante porque nos va a poder evidenciar e indicar si es que hay infecciones bacterianas presentes en el paciente o si es que las células se encuentran en un estado normal. En esta ocasión yo les hablaré del tratamiento. Hablaremos de los medicamentos broncodilatadores, los corticosteroides inhalados y la rehabilitación pulmonar. Cuando hablamos de los medicamentos broncodilatadores, hablamos de que son medicamentos de alivio rápido para la enfermedad pulmonar, ya que estos funcionan rápidamente para ayudar a respirar mejor el paciente y se conocen como fármacos de rescate. Los broncodilatadores, conocidos como agonistas beta-2 adrenérgicos, actúan relajando el músculo liso bronquial y son medicamentos muy importantes en el tratamiento de la enfermedad, en este caso la bronquitis crónica. Cuando hablamos de los corticosteroides inhalados, hablamos de que estos son medicamentos que se han usado para prevenir y controlar los síntomas de la bronquitis crónica. Estos se toman usando un inhalador, una bomba o un nebulizador y van directamente a los pulmones en lugar de viajar por todo el cuerpo. Además, ayudan a controlar la inflamación de las vías respiratorias en los pulmones y reducen la producción de mucosa. Y por último, hablaremos sobre la rehabilitación pulmonar. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? Es un programa para personas que tienen problemas respiratorios crónicos. Puede ayudar a mejorar su capacidad de realizar tareas diarias y mejorar su calidad de vida. La rehabilitación pulmonar no reemplaza un tratamiento, ojo, sino que se utiliza en forma conjunta. Esta suele ser un programa ambulatorio que se realiza en un hospital o en una clínica, y algunas personas incluso la reciben en su hogar.
Luego de finalizar esta presentación sobre la bronquitis crónica, es necesario responder a las 3 preguntas planteadas al inicio. Como primera respuesta, los factores de riesgo de la bronquitis crónica es en primer lugar el tabaquismo, pero no desmerita a lo que es el contaminante o la contaminación del aire, gracias a partículas irritantes o polución. Como segunda respuesta, tenemos que esta enfermedad se diferencia de otras porque es constante durante 3 meses al menos en el año, durante 2 años consecutivos, a diferencia del asma o de otras enfermedades EPOC, que los síntomas son totalmente distintos. Y como tercera respuesta, la contaminación del aire es muy determinante, sobre todo en áreas urbanas, ya que gracias a la industrialización va a aumentar la contaminación, la polución, ya sea de metales pesados, de gases, etcétera, que va a ser un factor determinante al desarrollar esta enfermedad, sobre todo en las ciudades que tienen mucha más concentración de población. Muchas gracias.